día más en esta tierra y poder disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero en este primer día de la semana tenemos la palabra del Señor que nos fortalecerá para estos días, que nos fortalecerá mientras nos reunimos. Gracias a Dios por los hermanos que pueden conectarse y tienen la facilidad y puedan recibir la enseñanza. Hoy tenemos la lección 12, venciendo las maquinaciones de Satanás. Venciendo las maquinaciones de Satanás. Pero antes de entrar entonces vamos a hacer una pequeña oración para que la palabra del Señor quede en nuestro corazón, en nuestra mente y podamos ser edificados a través de la palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este momento, Padre, que tú nos concedes, momento especial, Señor, que tú nos das. Gracias por la oportunidad, Padre, que tú nos das de estar en tu casa, en tu presencia, Señor. Padre, que está nuestra vida, nuestro corazón delante de ti, Padre. Tócanos a través de tu palabra, Señor, que quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Danos el entendimiento, porque de ti proviene, Señor, para entender tu palabra que ya está revelada en ella, Padre. Te damos gracias en esta hora. Tú conoces toda necesidad, Padre, que hay en tu pueblo, en tu gente. Te suplicamos, Padre, que tu mano de poder, de misericordia esté sobre cada uno, Señor, trayéndole la paz, la bendición sobre sus vidas, Señor. Padre, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesucristo, el Señor. Amén. Amén. Bien, venciendo las maquinaciones de Satanás. Para esto tenemos la palabra del Señor aquí en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Ya vimos la semana pasada, ¿verdad?, un tema. Ahora estamos viendo cómo vencer las maquinaciones del enemigo. Miren, en la segunda a los tesalonicenses, vamos a estar ahí, en el capítulo 1, ¿verdad? Ahí encontramos la lectura. Hay un estímulo para aquellos que son perseguidos. Del 1 en adelante, del 1 al 6, dice, podemos leer aquí, dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan. Hasta ahí vamos a dejar esta lectura. Estímulo para aquellos que son perseguidos. Para esta ocasión aquí, en la iglesia de Tesalónica, estaba siendo perseguida. En otras palabras, estaba siendo, ¿verdad?, atacada por el gobierno de ese entonces, por las leyes, se les estaba restringiendo. Ustedes mismos se acuerdan qué es lo que sucedió con el apóstol Pablo mientras predicaba ahí. Él tuvo que salir rápido
porque la intención era de matarlo, de quitarle la vida. Pero la iglesia ahí siguió con estos padecimientos. Estaban siendo atribulados, pero hay un propósito. Hay un propósito en las pequeñas tribulaciones, en las pequeñas dificultades que la iglesia del Señor pasa. Hay un propósito. Y es, hermano, que al pasar por estas situaciones, hacen abundar en amor, dice ahí. Hacen abundar en paciencia. Y también nos hacen preparar para su reino. Y también hace, hermano, que el nombre de Cristo sea glorificado cuando nosotros pasamos todas esas cuestiones. Entonces, cuando la iglesia del Señor, o vamos a hablar individualmente, cuando tú y yo pasamos una situación que tenga que ver, ¿verdad?, con el sufrimiento por causa de Cristo, por causa del reino del Señor, siempre el resultado, el fruto va a ser que el amor de Dios va a estar en nuestras vidas, que la paciencia va a estar en nuestras vidas. Vamos a ir echando raíces. Vemos que Dios no permite el sufrimiento, la persecución de su iglesia nada más porque le place. Dios compone todas esas cosas para un bien, para un beneficio de su pueblo, para hacernos crecer. Recuerden de que si Dios quisiera, Él puede detener todas esas cosas para que no nos tocaran a nosotros. Dios tiene el poder absoluto de hacer que todas esas cosas desaparecieran, pero no, porque todas las cosas, dice su palabra, que nos ayudan a bien. Nosotros lo vemos comprobado bíblicamente con el ejemplo de Job, que siendo un hombre recto, considerado justo, temeroso de Dios, pasó por tales circunstancias y nunca humanamente él hubiera pensado lo que el diablo estaba haciendo allá en la presencia de Dios, pidiéndole permiso para matarlo, para zarandearlo, para quitarle todo. Y Dios se lo permitió. Dios le dijo, ahí está lo que tiene, todo lo físico lo puedes tocar. Pero recuerda que su alma es mía, o sea, ¿verdad? Su ser es mío, no lo podrás tocar. Entonces, bíblicamente nosotros vemos que cuando suceden las cosas desagradables a nuestra vida o le pasan cosas desagradables a la iglesia, a los hermanos, es porque Dios tiene control de todo y todas las cosas nos podrán ayudar para bien. Así que si alguien de ustedes está siendo atacado de alguna u otra manera por causa de Cristo, por causa de ser cristiano, no se desaliente, al contrario, resista, ¿verdad? Aguante firme, porque eso te va a hacer crecer en amor, te va a producir paciencia, va a producir frutos en ti, te va a preparar para el reino de Dios. Todo esto hace la persecución, cosa que todavía ahora la iglesia aquí en Estados Unidos no ha pasado, pero está pronto a ocurrir. Está pronto a ocurrir, hermanos. Así que nosotros, en vez de aquí de echarnos atrás y de quitarle la fuerza, el acelerador, al contrario, vamos a seguir acelerando hacia adelante en las cosas del Señor, buscando las cosas de Dios. Porque persecuciones pueden venir y van a venir, y Dios las permitirá, porque Dios, hermano, quiere lo mejor para nosotros. Entonces, si nos hace falta una paciencia, llenar nuestro corazón de amor, de fortaleza, Dios va a permitir estas cosas para enseñarte lo que Él es capaz de sacar de esas circunstancias.
Ahora, pasamos rápidamente. Vamos a ir al capítulo 1 ahí mismo, del 7 hasta el 12. Miren, dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando, no es ahora, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. También al mismo tiempo que nosotros sufrimos en lo presente, la iglesia de Cristo sufre en lo presente, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios sufre en lo presente. El sufrimiento no es eterno para nosotros los cristianos, para la iglesia de Dios, para los hijos de Dios. Es un corto tiempo, porque aquí nos dice su palabra que hay consolación para los que esperamos en su nombre, para los que esperamos en su misericordia. Nosotros podemos pensar que tenemos toda una vida todavía por delante. Solo Dios lo sabe cuánto tiempo nos queda. Individualmente, solamente Dios sabe cuánto tiempo nos queda. Entonces, si pasamos ahora algún problema relacionado con el reino de Dios, o que nos ataquen por ser cristianos, hijos de Dios, o por hacer las cosas bien, tranquilo, porque es un periodo de tiempo. Es una leve tribulación, pero lo que sucederá es que nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Nosotros vamos a ser levantados. Nosotros vamos a ser consolados. Dice la palabra que nosotros vamos a ser glorificados. Vamos a ser, hermano, transformados por completo. El sufrimiento que ahora la iglesia de Dios pasará no es comparado con la gloria que la iglesia de Dios recibirá en el futuro. Entonces, no hay por qué echarse atrás cuando venga la situación difícil, cuando venga la dificultad o enfrente de las tentaciones. No hay motivo para echarse atrás. Debes de motivarte sabiendo que Él regresará por ti. Él ha prometido regresar por nosotros. Él ha prometido regresar con nosotros. Y así nosotros estaremos en la presencia de Cristo. Ahí donde dice la palabra que no habrá tribulación, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá lágrimas, no hay sufrimiento alguno. Ahí entraremos en un reposo, dice ahí, en un reposo eterno, en un reposo absoluto. Pero para llegar ahí, tendremos que demostrar aquí que somos hijos de Dios, que no nos dejamos llevar por la corriente de este mundo, que nosotros enfrentamos toda dificultad y seguimos para adelante, que aunque nos quiten la fuerza física, con el alma se le sigue sirviendo al Señor, con el espíritu, con la fuerza del espíritu le seguimos sirviendo al Señor.
Aunque el diablo venga y te ataque tu cuerpo, tu alma es del Señor. La decisión es tuya. El diablo no te puede quitar la decisión de servirle al Señor. Puede robarnos un poco de tranquilidad, sí. Afectando lo que tenemos, lo que queremos, afectando nuestro cuerpo, sí, pero a tu alma no va a llegar. Tu alma le pertenece al Señor. Si ya has recibido a Jesucristo en tu vida, en tu corazón, tú eres oveja del Señor y en sus manos estás 100% seguro, segura. Ahora, el problema aquí es para aquellos que no quieren nada con el Señor. Posiblemente aquí físicamente te está yendo bien, pero tienes a Dios a un lado, o le estás dejando para el último momento. Pero recuerda que el día de mañana no nos corresponde, no sabemos hasta dónde tú y yo vamos a llegar. Precisamos estar preparados para cuando Él regrese por los suyos. Él regresará, sí, es una promesa fiel y firme, inquebrantable, y más que nunca hoy está más cerca que ayer. Mañana estará más cerca que hoy. Entonces el punto es que debemos estar enfocados en Él. No darle crédito a las dificultades que puedan venir a tu vida. Ahora, vamos a ver en el capítulo 2 de la segunda epístola a los tesalonicenses. Las preguntas que los tesalonicenses tenían. Ellos estaban pasando por un momento de dudas en cuanto a la venida del Señor, a su regreso, a su manifestación. Estaban pasando un momento de dudas. Vea, en el capítulo 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí los hermanos de Tesalónica estaban hasta cierto sentido muy preocupados porque estaban ocurriendo cosas ahí que los sacaban de su manera de pensar o de la forma que Pablo les había enseñado cuando Pablo estuvo ahí en Tesalónica. Algunos estaban diciendo que ya había ocurrido la venida de Cristo. Otros decían, no ha ocurrido ya, pero ya es en estos días. Así que tenemos que dejar de trabajar y esperarlo físicamente. Tenemos que ya estar preparados físicamente, dejar de trabajar. Esto eran los pensamientos y las acciones que estaban ocurriendo ahí en Tesalónica. Y Pablo les tuvo que escribir, les tuvo que enseñar y corregir, porque no era así. Es cierto que desde Cristo en adelante estamos en los últimos tiempos, pero todavía para esos tiempos le quedaba grande recorrido. Hasta ahora nosotros lo vemos, ya llevamos más de 2000 años, ¿verdad? En la era cristiana, en la dispensación de la gracia, ya llevamos 2000 años. Pero ellos, en cierto sentido, estaban siendo mal informados. Por eso Pablo les dice, no se dejen engañar. Recuerden que ya les he hablado específicamente acerca de nuestra reunión con Él. Y Pablo vio la necesidad de mandar nuevamente
esta epístola para corregirlos y decirles, no, todavía no. La segunda venida de Cristo todavía falta. Tenemos que tener en cuenta, hermano, que cuando hablamos de la segunda venida de Cristo estamos hablando de su regreso físicamente. Es muy aparte, es muy distinto cuando hablamos de el rapto de la iglesia, ¿verdad? El levantamiento de la iglesia, la transformación de la iglesia. Es muy diferente, que eso ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos, en un día no pensado, en un día no señalado. Mientras que la segunda venida de Cristo a la tierra, a Jerusalén específicamente, si hay señales, si hay indicaciones, y aquí Pablo les dice, hay indicaciones, hay señales. ¿Cuándo será la segunda venida de Cristo? Hay indicaciones. Pero mientras que eso ocurre, no vamos a permitir que nadie nos engañe. Ese es el punto aquí que Pablo les está hablando a los tesalonicenses. No se dejen engañar. Por ejemplo, para el rapto de la iglesia, nosotros no podemos dejarnos engañar. Si ocurre una profecía, no, va a ser en el 2021, el rapto de la iglesia va a ser en el 2021. Es mentira, no es cierto, no es correcto. Nadie sabe el levantamiento de la iglesia. Para la segunda venida de Cristo, sí sabemos más o menos. La Biblia nos da los tiempos, ¿verdad? Cronológicamente nosotros vemos qué es lo que va a ocurrir. Pero el levantamiento de la iglesia puede ser ahora mismo. Puede ser hoy. Puede ser mañana. No lo sabemos. No tenemos fechas. ¿Cuándo el levantamiento de la iglesia será? Pero para eso necesitamos estar firmes, listos y no permitir el engaño. Hay mucho engaño hoy en estos días, en este tiempo. Hay mucho engaño y necesitamos estar bien cimentados en la palabra del Señor. Ahora en el versículo 3 y 4 del capítulo 2, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que se manifieste. Esto está hablando de la segunda venida, no del rapto. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo les aclara aquí a los tesalonicenses, para la segunda venida de Cristo a la tierra, no va a ocurrir ya, dice. Todavía no es el tiempo. Tienen que pasar muchas cosas primero. Se habrá ido la iglesia, después tiene que venir toda esta serie de juicios, de tribulación, de rebelión, aunque la gente ahora se ha rebelado contra el mensaje de salvación. Pero para esos tiempos, después del arrebatamiento de la iglesia, será peor aún, la rebelión descarada de la gente. En vez de buscar a Dios, creer en Jesucristo, refugiarse en Dios, creerán a la mentira, adorarán en público a Satanás, adorarán en público a
la bestia que es el anticristo, ese personaje que la Biblia dice que es inicuo, que es malvado, hijo de perdición. La gente descaradamente se irá con él, se pondrá a su lado. Así que la segunda venida de Cristo a la tierra todavía no se ve. Tienen que pasar todas estas cosas primero. Tiene que venir a manifestarse el anticristo. Tienen que ocurrir estas cosas. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, se muestre el hombre de pecado, el hijo de perdición. Para nosotros la iglesia, ¿verdad? Aunque sabemos, de acuerdo a la Biblia, sabemos quién será, cómo será el anticristo, pero físicamente no le conoceremos. No conoceremos esa bestia, y a la iglesia no le interesa conocerlo, porque ya sabemos que el espíritu del anticristo es la oposición. Eso lo ha vivido la iglesia desde sus inicios. La oposición al cristianismo es el anticristo, es el espíritu del anticristo. Todo ese misterio de iniquidad dice, aquí mismo Pablo lo dice, que ya está en acción. Ahora, personalmente él todavía no vendrá hasta que ocurra el levantamiento. Pero esas son cosas que pueden ocurrir ya rapidito. Depende cuando el Señor quiera tocar la trompeta para que los muertos en Cristo se levanten y resuciten primero, y luego nosotros seremos transformados, arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Pero para la segunda venida de Cristo, para el milenio, todavía faltan una serie de cosas que tienen que ocurrir. Pero para eso, hermanos, la iglesia del Señor habrá sido levantada. Nosotros habremos sido levantados. Así que ya nosotros somos parte de todo este sistema anticristiano. Ya lo estamos viviendo. En otras palabras, ese personaje, el inicuo, el malvado, el hijo de perdición, se está acercando. Está apretando sus redes, está tirando sus anzuelos, está creando ya la plataforma para él sentarse en el templo, algún templo que van a tener en ese entonces los judíos, o algún lugar sagrado que ellos van a tener. Ahí se va a sentar él. Ahí se va a sentar y ahí se va a manifestar. Y ahí va a oprimir a todo aquello que tenga que ver con culto, con servirle a Dios. Por ejemplo, a los judíos, ¿verdad? Se les va a poner dura la cosa porque ya no van a poder demostrar su fe en el Señor, porque él mismo, el anticristo mismo, va a decir: yo soy su Dios, aquí adórenme. Aquel que ustedes adoran en el cielo, y les va a hablar malas palabras, se va a dirigir con malas palabras al Dios de los cielos. Y ahí es donde ellos se dan cuenta y dicen: este no era el Mesías que estábamos esperando. Nos han engañado. Pero ya habrá sido tarde por no haber creído en Jesucristo. Ahora, en el tiempo presente, ahora tenemos la oportunidad. Ahora tenemos la bendición de creer correctamente en Jesucristo y escapar de estas cosas. Escapar de estas cosas que vienen tan fuertes, hermano, ¿verdad? Que es lo que en Daniel se llama la semana 70, o sea, los últimos 7 años.
que faltaron de las 70 semanas que terminaron con la vida de Cristo. Ahí terminaron las 69 semanas. Nos espera una semana más, la última, la número 70, que son los 7 años. Una semana, 7 días, son 7 años, semana de años. Eso ocurre despuesito del levantamiento de la iglesia, que tampoco nosotros vamos a vivir en esa semana. Habremos sido levantados porque ese reloj se detuvo mientras que la iglesia vive su periodo aquí. Después de que la iglesia desaparece, se va con el Señor, se activa nuevamente ese reloj que se detuvo en la muerte de Cristo para los judíos, y para ellos será esos otros 7 años, o la semana 70. Es que ahí ya entran los judíos, ¿verdad?, en acción. Ahora nosotros somos los que estamos aquí en este mundo representando al Señor, pero ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, la iglesia será levantada y ocurren todas estas cosas. Por eso, no se deje engañar de las artimañas del enemigo. No nos dejemos engañar de las artimañas del enemigo. Necesitamos permanecer firmes en Cristo, creyendo en Él. Creyendo en Él. No importa si el de lado, si su pareja niega a Cristo, usted siga adelante buscando al Señor, enfocado en el Señor. Olvídese de los demás. Y si te costara a ti la vida, la Biblia dice que la ganas. Si por causa de servirle al Señor te quitan la vida físicamente, despiertas rápidamente en tu eternidad y entras a la presencia del Señor. Qué gloria, qué bendición. Qué maravilla será para el que esté preparado. Pero qué triste es, vemos que hay una acción aquí que ocurrirá para los que no creyeron. Hay un problema para los que no creyeron. Va a llover juicio, va a llover calamidad. Ahora, en el capítulo 2, del 5 al 12, vamos a ir avanzando y posiblemente ya terminamos. Estamos viendo a los Tesalonicenses 2, del 5 al 12. Bueno, dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Le dice el apóstol Pablo. Y ahora vosotros sabéis de qué lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. 10. Ahí nada más. Bien.
Repetimos nuevamente que no se puede manifestar el anticristo en persona. No estamos hablando ya de su sistema que ya está en acción, dice ahí la palabra. Pero él en persona todavía no puede manifestarse. ¿Por qué razón? Porque no ganaría terreno. Aquí está la iglesia, aquí está el cristianismo, es la iglesia cristiana. Es la era del Espíritu Santo. No es posible que él pueda venir a meterse en el terreno del Espíritu Santo, en el terreno de Dios. No es posible. Ni lógica tiene. Entonces, ya ha puesto todas sus trampas, ha puesto ya su tarima, su mesa, ya todo está preparado, pero él en persona no puede decir, hey, yo soy el anticristo aquí, con la iglesia todavía aquí predicando la verdad. Él no ganaría personas. Ahora, ¿qué ocurre? Por eso dice la palabra ahí, que todavía hay algo que lo detiene, ¿verdad? Y lo más correcto es decir que es Dios el único que puede detener este avance por medio de su iglesia aquí en la tierra. Recuerde que en la iglesia o en los cristianos está Dios, como dice su palabra, Efesios 4:6. Está Cristo, Gálatas 2:20. Está el Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19. Es imposible que el enemigo, a través de su anticristo, pueda prosperar en esta era. Por tanto, la manifestación física del anticristo ocurrirá rápidamente después del levantamiento, del rapto de la iglesia, de la transformación de la iglesia, después de la resurrección de los santos que están ahora en el paraíso o en el tercer cielo o en la presencia de Cristo. Después de ese toque de trompeta, ellos resucitan y nosotros seremos transformados. Después de ese evento, no de la segunda venida de Cristo a la tierra, no. Después de este evento, de la reunión de nosotros con Cristo en el aire, ahí es que el anticristo puede manifestarse. Y tiene 3 años y medio para ir conquistando terreno y todos los poderes. Después del rapto, tiene 3 años y medio, porque entonces a los 3 años y medio dice que se sienta en el templo que van a tener los judíos, y ahí se declara Dios y obliga a todos a marcarlos, a tratarlos como bestias, porque el Espíritu Santo ahora nos sella, que es diferente. En ese entonces el anticristo los sellará como a bestia, los sellará con su número, o con su nombre, o con, ¿verdad?, con la identidad de él, con el número 666, o con su nombre. Va a emplear 3 métodos ahí para marcarlos, ya sea en su frente o en su mano derecha también. Pero ya la iglesia se habrá ido. Nosotros los cristianos no estaremos viendo aquí esas cosas. Ahora sí, nosotros sí sabemos qué va a ocurrir con el anticristo. Ahí mismo leímos que dice que el Señor en su venida, no en el rapto, en la segunda venida de Cristo, que es cuando empieza el milenio, al final de la semana 70 o al final de los 7 años de tribulación, Cristo regresa físicamente, donde dice la Biblia que todo ojo le verá, montado en su caballo blanco. Y ahí es donde Él viene y con su palabra, si usted lo ve en Apocalipsis, dice que sale una espada de su boca. Bueno, esa espada es su palabra. Con esa palabra, con esa espada, le quitará la vida en un instante al anticristo
y al falso profeta también, que va a estar por ahí ayudándole. Un religioso que va a ayudar al anticristo a prosperar. Falso profeta, falso religioso, falso cristiano que no tiene nada de Dios. Va a tener palabras, va a tener labia, va a tener vocabulario cristiano, se va a vestir como cristiano, pero es una bestia, es enemigo profundo de Dios, es un blasfemo. Bueno, a ellos el Señor los lanzará al lago de fuego. Ese será el final. Será el final del anticristo y falso profeta. Pero tristemente a la gente le tocará sufrir también. A la gente le tocará sufrir por haber descuidado el evento glorioso. ¿De qué evento estamos hablando? De ser levantado en Cristo Jesús, de ser resucitado en la primera resurrección, que es para los cristianos santos, para los hijos de Dios. Habrán perdido ese evento. Entonces, a los vivientes que estén aquí, que se hayan quedado del levantamiento de la iglesia, van a sufrir. Viene el Señor a pagarles con retribución. Les va a caer fuerte. Les va a llover fuerte a esa gente. No es aconsejable para nadie que se pierda el rapto. No es aconsejable. No es sabio quedarse del levantamiento de los santos. Va a ser doloroso, va a ser triste. Ahora, vamos a leer los últimos versículos, hermanos. 11 y 12. Por esto Dios les envía, vean, un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora, estamos hablando, ¿qué ocurre con los que se quedaron? ¿Qué va a ocurrir con la gente? Los que no volaron, los que no se fueron en el rapto del Señor, en el levantamiento, en la única oportunidad que tenían de escapar de este mundo, no se fueron, se quedaron. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Esa gente es considerada como rebelde, como pecadores, como no creyentes. ¿Y qué ocurrirá? Como ya no estará el Espíritu Santo en su dispensación convenciendo de pecado en general, se les hará fácil a ellos caer en la mentira. ¿Qué mentira? Van a ser engañados con poderes engañosos para que crean la mentira. Tanto por el falso profeta como para el anticristo, que van a estar en ese tiempo después del rapto, van a ser personas que van a hacer milagros engañosos, van a hacer trampas. La misma Biblia advierte y dice, si es posible, van a hacer descender fuego del cielo. No hay imposibles. Históricamente lo hemos visto que han hecho esas cosas. O sea, no es de sorprenderse que el diablo se le otorgue ciertos poderes. Cuando Moisés fue por mano de Dios a sacar al pueblo de Egipto, Dios manifestó su poder a través de Moisés, pero vinieron los brujos del faraón, los adivinos,
o los sabios le llamaban, toda esa gente que se dedica al espiritismo, a la magia, todos ellos vinieron y prácticamente copiaban las mismas cosas que hacía Moisés. Parece que excepto los piojos no pudieron duplicar, pero todas las demás cosas sí las duplicaron. La serpiente las duplicaron, otras plagas las duplicaron. Nosotros conocemos las artimañas del enemigo, pero ahora tenemos la defensa del Espíritu Santo, nos abre la mente, el corazón, tenemos la Biblia a nuestro alcance. O sea, no hay forma que un cristiano, hijo de Dios, sea engañado cuando nuestro corazón está en Dios. Pero la gente después del rapto van a ser presa fácil, un pequeño juguete para las fuerzas del enemigo. Van a ser títeres para las fuerzas del enemigo. No van a creer. Si alguna persona, si algún cristiano, ahora que se dice cristiano, dice, pues yo me quedo. Yo venzo al enemigo y después de la tribulación yo entro derecho al reino milenial. Después del rapto, aunque yo me quede del rapto, yo después entro. Sería bueno, sería excelente esa afirmación, pero eso no es real. No existe tal posibilidad. Porque si nosotros voluntariamente estamos negando a Cristo, tú te estás salvando por tus propios medios y nunca en la historia un solo ser humano se ha salvado por sus propios medios. Nunca un solo ser humano se ha salvado por sus propios medios o por sus humana sabiduría. Nadie se ha salvado y nadie se salvará. Solo es por medio de Cristo, en la forma que está establecido en la palabra del Señor. Ahora, si nosotros voluntariamente le negamos al Señor aquí ahora, esas fuerzas espirituales van a venir después del rapto, van a arrasar con todos. ¿Van a haber algunos salvos? Sí, la misma Biblia lo dice. Pero no son para esos que planearon su escape. No les va a ser posible. El espíritu engañoso va a entrar en ti. Te va a engañar, te vas a dejar llevar por los engaños, por las artimañas del enemigo, del anticristo y de todas esas fuerzas. Van a ser ejércitos demoníacos sueltos en su tierra. Es más, si ahora dice la Biblia que el enemigo, el diablo es el príncipe de este mundo, ¿te imaginas entonces cuando ya la dispensación de la gracia ya no esté? Cuando el Espíritu Santo ya no esté, cuando la iglesia ya no esté. No va a ser posible escapar así a buena mente. Si ahora con la fuerza y el poder, la potencia que te da el Espíritu Santo, no quieres buscar a Dios, imagínate cuando estés solo, completamente solo, en el periodo de la tribulación, olvídate. El chance para ti es hoy, es ahora, no es mañana. La única oportunidad que tenemos nosotros para escapar de la condenación, dice la palabra, es ahora. Subir con el Señor o que muramos siendo cristianos, hijos de Dios. Con los pies puestos en el camino del Señor. Es la única esperanza que nosotros tenemos. Por tanto, agárrate de la verdad. Agarrémonos de la verdad, estemos firmes con la verdad y allí el enemigo no nos vencerá. Recuerda que las artimañas del enemigo son varias, son muchas
y va actualizando sus artimañas el enemigo de acuerdo a la dispensación. Así que el enemigo siempre te va a vencer a ti humanamente, excepto los que ponemos nuestra completa confianza en el Señor y decimos: Señor, mi vida pertenece a ti, soy tuyo 100%. He decidido seguirte, Señor, no importando las circunstancias físicas que vengan a mi vida, te voy a seguir. Esos son los cristianos decididos que van a escapar. No va a haber condenación para nosotros, los hijos de Dios. Así que esta es la palabra del Señor. Procuremos subir en el rapto, subir en ese instante, en un abrir y cerrar de ojos. No esperar a ver el anticristo, ¿quién será? No, nos importa ahora seguir a Cristo. Ahora nos importa estar preparados, listos para el levantamiento, listos para la venida del Señor Jesucristo. Ahora es el tiempo. ¿Por qué esperar más tiempo? Cuando no sabemos qué es lo que ocurrirá mañana. ¿Por qué esperar más tiempo? ¿Por qué no te afirmas de una vez en Cristo Jesús? ¿Por qué no decides darle tu vida completamente a Cristo y que Él te mantenga en sus brazos? ¿Por qué correr el riesgo de perderte, de perder tu alma, ir a perdición o condenarte a ti mismo por no entregarte a las manos del Señor, al cuidado, a la protección del Señor? Dios es bueno, Dios no es malo, Dios es bueno. Dios te ama tanto que Él mandó a su Hijo para morir por tus pecados, por mis pecados, para que el resto de tiempo que tenemos aquí en la tierra no lo vivamos conforme a nosotros, sino conforme a la voluntad de Dios. Y Él te entregará la eternidad de gozo, de paz, de alegría. Ya no habrá dolor ni sufrimiento para ti. Así que ahora es el tiempo de decidirse en buscar a Dios, no de alejarse, no, de buscar a Dios, de acercarse a la presencia de Dios pidiendo misericordia. Vamos a hacer una oración entonces para darle gracias al Señor. Y espero que esta palabra quede en tu corazón, en mi corazón, y estemos listos para el levantamiento de la iglesia, para lo que está a punto de ocurrir. Que nosotros no quedemos avergonzados, sino que subamos, que seamos dignos, como leímos ahí, de escapar con nuestras ropas limpias, resplandecientes, adecuadas para entrar a las bodas del Cordero, que ocurrirán después del levantamiento. Así que únete conmigo, vamos a hacer esta oración. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra, Señor, que nos das, que nos advierte, Padre Santo. Gracias por la oportunidad que tú nos das a todos por igual, Señor, de escapar de la condenación, de los juicios que vienen. Padre, en tus manos están nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Padre, que no se llenen de maldad, por el contrario, que el amor y la paciencia, Padre, crezcan, produzcan en nosotros, Señor. Padre, que se manifieste la vida cristiana en nuestras vidas, Señor. Que tu presencia, Padre, podamos disfrutarla a cada momento, a cada instante de nuestras vidas. Padre, las personas que están indecisas, que no saben qué hacer, Padre, que sean atraídas a tu presencia ahora que hay tiempo. Ahora que pueden venir a tu presencia, Padre Santo, que puedan arrepentirse y venir y entregarse al 100% delante de ti. En tus manos están, Padre, aquellos que están pasando por necesidad, por dificultad, por enfermedades. Que tu fuerza, la fuerza del Espíritu esté sobre ellos, Padre, sobre su cuerpo, sobre su alma, Dios mío. Fortalécelos para seguir en el camino de Dios. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu amor y misericordia, por este momento que tú nos has concedido de compartir tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén. Dios les bendiga, hermanos, y hasta la próxima. Cuídense. Dios les bendiga mucho. Amén.